En el vídeo de hoy voy a responder a muchas de las preguntas que me habéis hecho a raíz de los 3 últimos vídeos donde os explicaba cómo era la red domótica y la red cableada e inalámbrica de mi casa. He recibido muchísimas preguntas, he tenido muchísimo feedback. Evidentemente muchas de ellas las he podido contestar a través de YouTube o a través de las redes sociales, pero como es lógico, allí no puedo explicar todo lo que quiero explicar, por lo cual he elegido unas cuantas que son como las más representativas de todas las dudas que tenéis, ya no solo por estos vídeos, sino dudas que me suelen llegar. Así que vamos a solucionar dudas sobre qué frecuencia es mejor utilizar en la Wi-Fi, en qué caso es mejor cada una de ellas, si es bueno unificarlo, si no es bueno unificarlo, qué tipo de protocolos podemos utilizar en domótica, sobre aislamiento de redes, porque había mucho sobre aislamiento de redes, como ya expliqué en el vídeo sobre domótica. También voy a hablar un poquito sobre Matter, sobre protocolos de comunicación dentro de domótica. Voy a tratar de solucionar todas estas dudas que me habéis planteado, así que si estás interesado en aprender, quédate y empezamos. Antes de pasar a solucionar todas vuestras dudas, quiero darle las gracias a GVGmol por patrocinar este canal, por patrocinar este vídeo. Ya sabéis que GVGmol es una tienda especializada en licencias de Windows y de Office. Ya sabéis que yo siempre recomiendo tener todo el software legal. Yo siempre he tenido todo el software legal. No vale la pena jugárselo. Vais a ver que tiene un precio muy barato y ante todo lo principal es la seguridad. Vamos a verlo. Aquí estamos en la web de GVGmol y aquí vemos que tenemos las diferentes licencias de Windows y de Office. Y luego la compra evidentemente es muy sencillo. Basta con ir a cualquiera de las licencias, le damos a comprar ahora, vemos que el precio es muy barato, es de 20 euros, pero tenemos un código de descuento. En las notas del vídeo vais a tener el código de descuento y vemos que se queda en 15 euros, es decir, un descuento del 25%. Y aquí evidentemente elegiríamos ya el método de pago. Y vamos a proceder a la activación del Windows 10 Pro. Vamos a ajustes y nos dice que no está activado. Hago clic en activar y vamos a meter la clave de producto. La metemos y le damos a siguiente. Está verificando que sea un código correcto, evidentemente es correcto y ahora le damos a activar. Y ya está, nos dice que ya está activado, que nuestro Windows ya es legal. Aquí hay una persona que pregunta por la red Mesh, en este caso dice que tiene un router de AVM, además es un router bastante bueno, un Fritzbox bastante bueno, que quería colocar una red Mesh, evidentemente con los puntos de acceso Wi-Fi de AVM, pero que claro que comenté en el vídeo que yo los tenía de techo, que son mucho mejores y ahora no sabe qué hacer. ¿Qué le puedo decir a esta persona? Que la puedes montar sin ningún problema. De hecho, la red Mesh de AVM es muy buena, a mí me gusta mucho, la he tenido montada y va muy bien, es una red que además yo recomiendo. ¿Y qué ocurre? Que es verdad que yo comentaba que en mi casa tengo los puntos de acceso en el techo, que son puntos de acceso Wi-Fi, exactamente igual que se tienen en los hospitales, en las universidades, en los colegios, en los auditorios, porque son puntos de acceso de mayor cobertura, de mayor potencia, que son mejores, pero volvemos a lo que os explicaba en el vídeo sobre la red de mi casa. La red que tengo en mi casa es básicamente una red de testing, de tal manera que no hace falta tanto. Si tú colocas los puntos de acceso, en este caso de VM, que además son bonitos, y lo colocas en una estantería, en una mesa, los colocas donde quieras, no vas a tener ningún problema y te va a ir la red genial. El problema está, como ya expliqué en un vídeo ya hace tiempo sobre Wi-Fi, por aquí os lo dejo, el problema está cuando colocas un punto de acceso que está diseñado de una manera, lo colocar de otra. Es decir, si tú un punto de acceso como ese que tengo yo en el techo, que bueno, ahora no lo veis, lo señalo pero no lo veis, que está diseñado para colocarlo en el techo, que está preparado para irradiar hacia abajo, yo lo coloco encima de una estantería, ¿va a dar cobertura? Sí, pero no va a dar la cobertura bien porque el que lo ha diseñado para estar en otro lado. Lo mismo, si yo coloco uno de pared, que está diseñado para pared y lo coloco encima de una estantería o en el techo, no va a irradiar bien porque se ha diseñado para irradiar de una manera. Y los de mesa, los típicos como los de VM o los que utilicéis todos vosotros, que los dejéis encima de una estantería o que los dejéis encima de una mesa, están preparados precisamente para estar ahí, por lo cual irradian bien, porque están preparados para irradiar de esa manera, de tal manera que no vais a tener ningún problema. Y en este caso la red de VM, bueno, sin ningún problema también, porque es muy buena y además ese router que tienes también es un router que va muy bien. Aquí tenemos otra pregunta de otro seguidor que dice que le gustaría tener una red de 10G con 2 routers porque su proveedor de internet le llega hasta el garaje, se supone que ahí es donde tendrá la caja de conexión, y luego tener otro router con un cable unido con categoría 7, con otro router, pues ya me imagino que en el salón, ya dentro de casa, para dar servicio a las televisiones, a los teléfonos móviles, ordenadores, ya el típico router ya dentro de casa.
¿Este planteamiento es correcto? No, no es correcto. ¿Por qué? Porque tenemos que tener siempre solo un router. Un router, evidentemente, vuelvo a repetir, en entornos domésticos y pyme. ¿Cómo hay que hacerlo? Muy sencillo, con un switch que para eso están pensados. ¿Qué es lo que tiene que hacer? En el garaje, donde le llega su proveedor de internet, allí coloca su router de 10G, bien su propio router o el que le da su proveedor de internet, y ya tiene conexión a internet, tira ese cable de categoría 7, yo prefiero 6A porque el 6A es más que de sobras para llevar 10G y es más maleable y es muchísimo mejor para manejar un cable de 6A que no uno de 7. Yo llevaría un cable de 6A hasta el salón o hasta donde sea, y ahí es donde colocas un switch, evidentemente un switch de 10G, y a ese switch es donde le conectas todo. ¿Qué es todo? Todo que te haga falta, es decir, hasta la Wi-Fi, porque le puedes conectar diferentes puntos de acceso Wi-Fi, de tal manera que la conectividad la llevas hasta ese switch, que evidentemente no tiene por qué tener todo puertos de 10G. Os pienso traer equipos o routers para este tipo de casos, de tal manera que a lo mejor tenemos uno o dos puertos de 10G o tres puertos de 10G, los puertos que nos hagan falta, y luego ya puertos de 1G o de 2,5G. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la televisión no te va a ir como era en mi caso, que si recordáis tenía un switch con puertos de 10G y luego otro con puertos de 1G. ¿Por qué? Porque la televisión ni siquiera llega a gigabit, si tienes un altavoz inteligente tampoco. Si colocas que ahí es donde tienen que ir conectados los puntos de acceso Wi-Fi, colocas 1, 2, 3 puntos de acceso Wi-Fi, los que te hagan falta, quitado que sean de Wi-Fi ya 7, de este Wi-Fi que es ultra rápido, pues te van a ir a 1G con conexión de cable de 1G. Si además te hace falta alimentar a los puntos de acceso Wi-Fi, pues a lo mejor yo compraría un switch que sea PoE. Eso ya va a depender de cómo lo quieras hacer, o ir a este switch principal y ya de allí tirar con varios switches más pequeñitos, más baratos, que sean de 1G, pero bueno, básicamente la idea es la que os quiero transmitir. Tú tiras el cable hasta el salón o hasta donde te haga falta, allí colocas un switch y ya todo va conectado a ese switch. ¿Qué ocurre si colocas un segundo router? Que tienes un problema. Tienes un problema porque ya tienes dos routers que los dos van a tratar de encaminar el tráfico, tienes dos DHCPs, tienes una doble WAN, bueno, tienes un montón de problemas que vas a tener que solucionar, que evidentemente, igual que os he comentado antes, se pueden solucionar, se puede hacer, todo esto ya está inventado, que digo yo, pero claro, para un entorno doméstico, ¿para qué hay que complicarse la vida? Para eso utiliza un switch, y además, según lo que quiera hacer, ni siquiera te hace falta un switch gestionable, puedes utilizar un switch de 10G que sea un switch plug and play y ya está. Aquí hay una pregunta que básicamente lo que me dice es si puede comprar cualquier elemento que sea Zigbee y si va a funcionar dentro de diferentes marcas. En el vídeo de domótica os comentaba que tenemos que huir todo lo que podamos de los elementos de domótica Wi-Fi, porque lo que hacen es saturar la red. Tenemos que ir a otros protocolos y yo en este caso utilizaba Zigbee. Hace años que empecé a utilizar Zigbee. ¿Por qué? Porque es un protocolo que me gusta bastante, que establece una red mallada, bueno, lo tenéis todo explicado. ¿Y qué ocurre? Que yo utilizo Zigbee 3.0 y en el Zigbee 3.0 se han acogido grandes marcas como puede ser en este caso Philips con toda gama de Hue, está Amazon, de hecho el controlador que lleva dentro Alexa, venden un Echo, un Alexa que dentro lleva un controlador y es exactamente igual que el de Philips, el Hue de Philips que es el que utilizo yo, o es lo mismo con IKEA, es decir, hay grandes marcas que entre sí, este Zigbee 3.0 es como un estándar que han adoptado y son todos elementos compatibles entre sí. Y luego además muchos elementos que tengo, como por ejemplo los interruptores, son de una marca china porque yo lo que quería no existía, a lo mejor ahora ya sí, pero cuando los compré no había de estas grandes marcas y lo que hice fue comprarlos, pero me aseguré de que fueran 3.0 y además de que sean 3.0 que fueran compatibles con estos concentradores o con estos controladores y es fácil de saberlo. Tú te metes al manual, aunque no lo hayas comprado, te metes a la web, te descargas el manual o a lo mejor según donde lo compres ya te ponen como un pequeñito esquema de configuración y cómo se hace y ya ves que te dice, pues vaya al controlador de Philips o saque la aplicación de Hue de su teléfono móvil, dele a buscar elemento o dele a buscar bombilla, interruptor y cuando lo localice pues le diga que sí y ya está, por lo cual es una manera de saberlo.
No todos Zigbee 3.0 son compatibles entre sí. Hay alguna marca además bastante conocida, que sí que es verdad que aunque sea el 3.0 es como un coto cerrado que tienen que ser todos elementos dentro de su propia marca. Pero si buscáis vais a ver que el Zigbee 3.0 es un estándar bastante abierto, no es un estándar de uso obligatorio, por eso que no es compatible entre todas las marcas y todos los elementos, pero sí que hay muchísima compatibilidad. Basta con que lo miréis y luego el concentrador o controlador, como lo queréis llamar, o el hub que hace falta, podéis utilizar dentro de estos 3.0 el que queráis. Aquí, en este comentario, esta persona nos dice que está muy relacionado con la pregunta anterior de intentar huir de los elementos Wi-Fi y utilizar Zigbee. Nos dice esta persona que utiliza sensores de movimiento de los que van incorporados dentro de la propia luz para, bueno, pues así ahorrarse elementos domóticos y ahorrarse complejidad, porque el propio dispositivo detecta con un sensor de movimiento el movimiento y enciende la luz. ¿Van bien estos sistemas? Sí, yo tengo uno de ellos en el garaje, es el único que tengo, pero ¿qué ocurre? Que yo la domótica la llevo un poquito más allá. A mí me gusta poder interactuar. Es una manera válida, tú te colocas uno de estos en el baño, que de hecho es como funcionan en muchos baños públicos, cuando entras te detecta, enciende la luz y ya está. Y mientras estás dentro detecta el movimiento y está la luz encendida y cuando te vas la apaga, o en un pasillo o donde quieras. Pero ¿qué ocurre? Que son elementos muy tontos que a mí no me gustan. Yo tengo los sensores de movimiento por un lado y las luces por otro. Y el sensor de movimiento se habla con las luces y se habla con toda la red. ¿Y eso para qué vale? Muy sencillo, para hacer cosas inteligentes. Por ejemplo, tú imagínate que pones un sensor de movimiento que le dices, enciéndeme una luz, volvemos al caso, del baño. Pero ¿qué ocurre? Que no es lo mismo que encienda la luz del baño a las 4 de la tarde que a las 4 de la mañana. Tú le puedes decir, enciéndeme la luz del baño si detectas movimiento, pero ojo, también se puede hacer de tal manera que le dices, pero si son las 4 de la mañana, la luz me la enciendes con una intensidad muy baja, lo justito para ir al baño, hacer lo que tengas que hacer y te vuelves y no molestas al resto de las habitaciones con una luz encendida. O cuando detectas movimiento, enciendes la luz, por ejemplo, la luz del pasillo, la luz del rellano y la luz del baño, pero como son las 4 de la mañana, o tú le pones un rango desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, te enciendes a un 30% de intensidad para no despertar a la gente y porque aparte cuando te levantas no quieres ahí un fogonazo de luz. O le puedes decir, detecta movimiento, enciéndeme la luz, pero a lo mejor imaginad que es una luz del jardín, pero si son las 2 de la mañana, aparte de que enciendas la luz, mándame un mensaje y a sonar una sirena porque alguien me está entrando a robar. Es decir, el hecho de que tengas, me da igual que sean sensores de movimiento o como tengo yo también en las sensores de presencia, sensores en las ventanas, el hecho de que los tengas que se puedan hablar con el resto de la red domótica hace que eso lo puedas programar y hace que hagas una red, pues eso, más inteligente, algo que no es complicado de hacer y siempre te da más juego que tener, pues eso, una bombilla con un detector de movimiento que en el momento que detecta presencia enciende la luz y ya está, y ahí no puedes regular nada. Otra pregunta que me habéis hecho es sobre Matter, qué me parecía el protocolo Matter, si lo veía adecuado, si no, qué me parecía. Y de hecho, esta misma pregunta me la hizo Jordi de Domótica Doméstica, que se va a publicar el vídeo la semana que viene. Grabé hace unos días ya la entrevista y bueno, es un canal especializado en domótica y me preguntó eso, qué me parecía Matter. Para el que no sepa qué es Matter, Matter es un intento de unificar los protocolos y de unificar las aplicaciones de domótica porque es muy habitual que la gente tenga 5, 6, 7, 8 aplicaciones en el teléfono móvil que con unas controla unos elementos, con otra controla otros y es un lío. Yo trato de huir de eso y como ya sabéis, por ejemplo, en el caso de Apple utiliza HomeKit, en el caso de Samsung utiliza SmartThings, en el caso de Alexa o de Amazon utiliza Alexa, por lo cual muchas veces tenemos de diferentes marcas diferentes elementos y tenemos que andar cambiando de aplicación y es un lío. Matter viene a solucionar eso. Matter es una agrupación, es un protocolo que ya existía, se lo han apropiado ellos, pero bueno, ya existía, de tal manera que es un protocolo IP, funciona a través de la Wi-Fi, funciona a través de IP, es decir, que cada elemento tiene una IP, funciona en IPv6, ahora no me voy a meter en esa batalla, pero bueno, funciona a través de IPv6, evidentemente funciona tanto en local como en remoto y precisamente estas grandes marcas, Samsung, Amazon, Apple, estas grandes marcas
han adoptado este protocolo Matter, se han acogido otras grandes marcas. De hecho, por ejemplo, AVM creo que tiene un router que viene con Matter incorporado, creo que también tiene alguno TP-Link. Es decir, es algo que si funciona será muy bueno porque no tendrás que ir mirando quién es el fabricante y tener 20.000 aplicaciones bajo un mismo protocolo, bajo un mismo estándar, que como ya digo es un estándar IP, que eso sí, algo que es muy importante, este estándar es una Wi-Fi de baja latencia, es una Wi-Fi un poquito especial que se diseñó específicamente para IoT. Sin embargo, en el caso de Zigbee funciona de una manera relativamente parecida, porque en este caso Matter también funciona a través de nodos, igual que Zigbee, pero Zigbee se desarrolló para la industria, se desarrolló para según qué aplicaciones y usos industriales. Lo que pasa que hubo empresas que vieron que eso valía para la domótica, se lo trajeron a la domótica y lo utilizan en domótica, y yo lo utilizo en domótica. Pero no es un protocolo que se diseñó única y exclusivamente enfocado ya de salida para la domótica. Sin embargo, en el caso de Matter, sí, Matter se diseñó ya solo para la domótica y está enfocado para eso. Como ya le comenté a Jordi, yo creo que es algo muy bueno, es algo que puede unificar todo, porque si no es un lío, pero sin embargo la contrapartida es que no veo yo que avance al ritmo que debería avanzar. Lo veo que es como algo que va muy lento, algo que no se le está dando mucha bola y no lo sé. Realmente yo creo que es un protocolo que es muy bueno, pero que no veo que tenga vidilla y que estén de verdad apostando por ello las marcas que además lo han adoptado. Entonces, bueno, eso es lo que os puedo decir de Matter. Si queréis un día se puede hacer un vídeo específico de Matter, pero bueno, mi opinión es esa. Es bueno, pero no progresa adecuadamente, como se decía en el colegio. Aquí me preguntan por Bluetooth, es decir, utilizar la domótica por Bluetooth, porque como ya llevo diciendo a lo largo de este vídeo y de otros vídeos, hay que tratar de huir de la domótica Wi-Fi, y Bluetooth evidentemente no es Wi-Fi, es otra cosa. A mí no me gusta, yo utilizo Bluetooth, evidentemente tengo elementos de Bluetooth, pero los utilizo pues básicamente para enviar la música desde mi teléfono a un altavoz o a un equipo para poder escuchar música o para cosas de esa envergadura, es decir, no es para domótica como tal, no tengo elementos domóticos que se intercomuniquen por Bluetooth, porque es un protocolo que no me gusta por cómo está diseñado y porque es que realmente no se diseñó para eso. Entonces, pues bueno, yo no tengo elementos como tal que sean domótica por Bluetooth, tampoco desconozco el mercado, los que hay, porque es una cosa que no he utilizado nunca, pero bueno, yo en principio es un protocolo que para esto en concreto, para otras cosas evidentemente va muy bien, pero es un protocolo que para esto en concreto a mí no me gusta. Aquí tengo otra pregunta sobre un router de 10G. Últimamente estoy recibiendo bastantes preguntas sobre routers y sobre switches, sobre redes de 10G, porque evidentemente están avanzando las redes de 10G de cara de los operadores. Ya hay bastantes conexiones de 10G en grandes ciudades. Yo por desgracia de momento no la tengo, pero bueno, y hay muchos sitios que tienen redes de 10G a través de internet y bueno, aparte un precio bastante reducido, y claro, evidentemente la gente quiere cambiar el router del operador y quiere poner otro router de mayor calidad, y en 10G no es tan sencillo. ¿Hay routers de 10G? Sí. ¿Se pueden comprar? Sí. Pero ya tenemos que andarnos con más cuidado porque los routers de 10G ya necesitan unos requerimientos técnicos un poquito diferentes, porque el 10G no es como el 1G, es una cosita un poquito más complicada, es una electrónica que se calienta más. Y esta persona me dice de montar un router con un mini PC y montando, en este caso él dice a través de una distribución que es open source, que es un firewall, que es OpenSense, que bueno, es para montártelo tú mismo. ¿Se puede hacer? Sí. Para empezar, necesitas que el mini PC tenga dos puertos, porque necesitas tener una entrada y una salida. Para explicarlo de una manera sencilla, para el que no sepa cómo funciona esto, necesitas dos puertos, en este caso de 10G, pero yo veo que es rizar mucho el rizo. Evidentemente, si tienes conocimientos técnicos, si lo sabes hacer, lo puedes hacer, pero yo para una cosa así de momento no me complicaría la vida. Vuelvo a repetir, si lo sabes hacer, hazlo. Pero yo creo que si lo sabes hacer, tampoco me preguntarías. Yo conozco gente que evidentemente lo tiene montado así. En vez de con un mini PC lo tiene con un ordenador grande o con un servidor,
y allí el servidor le tienen metido un software, vamos a llamarlo así, un software de routing, que hay muchos en el mercado y hay algunos que son gratuitos y que van muy bien, lo tienen configurado así y de hecho incluso hay centros de datos que lo tienen configurado así. El router tienen router de esta manera, con un servidor configurado como si fuera un router. Pero yo, para un uso doméstico, quitado que tengas un nivel técnico alto y que lo sepas hacer, yo no me complicaría la vida. Y ten en cuenta que estás hablando del router, es decir, es la entrada y salida de la red de tu casa. Cualquier problema que tengas porque hagas mal la configuración, por el motivo que sea, te vas a quedar sin red. Y luego, si lo montas mal, a lo mejor te va a caer mucho el rendimiento. ¿Viable? Sí. ¿Se puede hacer? Sí. Pero si no lo sabes hacer, yo no lo haría. Aquí pregunta por la demonización del jardín. Evidentemente el corrector se lo cambió, quería decir que hiciera un vídeo de demostración del programador de riego que tengo en el jardín. ¿Y qué es lo que haré? Seguramente esto lo haré a través de TikTok, a través de otra plataforma, porque evidentemente no da para hacer un vídeo aquí. Me habéis preguntado sobre el programador de riego, porque es un programador de riego bastante avanzado, sobre el termo que tengo colocado, cosas que enseñé de pasada en los vídeos de la domótica. Entonces, como eso no da para hacer un vídeo, pues seguramente en TikTok o en cualquier plataforma, o a lo mejor aquí a través de un short, si me da tiempo, pues con el teléfono móvil os explicaré un poquito cómo funciona, os haré una pequeña demo y ya está. Todas estas cosas las dejaré para hacer vídeos cortitos, pero en otro lado. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte, ha sido un vídeo donde he tratado varias preguntas, evidentemente se han quedado muchas en el tintero, trataré de hacer algún vídeo más como este, de responder a preguntas que me hacéis, no descarto el hacer algún directo y en ese directo ya evidentemente vais a poder entrar vosotros y sobre la marcha voy a ir contestando vuestras dudas. Y bueno, de momento, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo dale un like, compartidlo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.